Bueno, muchas gracias por venir a este tercer diálogo de la memoria en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estamos muy contentos, emocionados, complacidas, todos, de recibir además en nuestro tercer diálogo a una mujer, a una artista, a una activista, a una creadora, a una política social, cultural, que además que nos ha representado durante todos estos años fuera de nuestro país, llevando su arte y sus creaciones a todas partes del mundo, y nos llena de orgullo, y estoy muy contenta que además se reconozca hoy en día ese trabajo, esa labor, Cecilia Vicuña. Muchas gracias. Además viene con su madre Norma, que tiene más de 90 años, y que la está aquí acompañando. Mire que ahí nos va a saludar, por supuesto, al público, con besos. Muchas gracias. Y a su hermano Ricardo Vicuña, director de cine y televisión. Entonces, una familia de artistas involucrados en el quehacer cultural del país. Además, mi director en la primera teleserie que hice, hace muchos años. Bueno, soy María Fernanda García, directora ejecutiva del museo. Les doy la bienvenida además a la embajadora de México, Alicia Bárcena. Muchas gracias por estar aquí. Alejandra Cantor, que viene llegando, directora de la Fundación del Museo. Y a todas, caras conocidas que vemos también. Bueno, este espacio, Diálogos de la Memoria, es precisamente eso. Eso es este museo. El diálogo, la reflexión, la discusión, ¿por qué no?, también de las ideas en torno a los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Y de aquí hacia el futuro, porque eso es lo que nos importa. Realmente aprender de nuestro pasado, construir un presente sólido para luego tener una mejor sociedad en el futuro intergeneracional entre todas y todos. Cecilia, no tengo mucho que decir, yo sé que es mucho lo que tengo que decir. La va a presentar y va a hacer el diálogo con ella Isabel Tolosa, una querida periodista, magíster además en Historia y Políticas Sociales, en multimedia, es reportera, conductora, editora, creadora de contenidos en medios de televisión, en radio, ahora está en ADN. Muchas gracias por estar en este diálogo. Y Cecilia, es un honor, de verdad. Ahora además eres doctor honoris causa de la Universidad de Chile. Eso es maravilloso. Es como nuestros premios Sir. Es como ser Sir en Inglaterra. Eso eres tú. Además nos ha inspirado tanto con tu ecofeminismo desde hace tantos años, incluso antes de que existiera la palabra y pudiéramos realmente saber lo que era el feminismo. Así que muchas gracias por esa inspiración. Y tú vuelves a tu casa. Estábamos hablando hace casi como cuando comenzó el Museo de la Memoria, se hizo un libro en conjunto con Cecilia, Artists for Democracy, que tenemos que reeditar y sacar a la luz nuevamente. Va a seguir girando por el resto del mundo, va a estar aquí en su exposición, entonces inaugurándola el 10. Muchas gracias por hacerte el tiempo de conversar con nosotros. Adelante, por favor, comencemos. Silencio es medio incómodo, ¿o no? Pero la verdad que voy a partir con algo bien interesante de decirle. Se lo dije cuando llegó, la conozco a Cecilia desde los 12 años, tengo 50 ahora. Me dio mucho gusto cuando el museo me preguntó si podía hacerlo. Yo dije, ¿por qué a mí? Habiendo tantas que podrían entrevistarte y querrían hacerlo. Y me empecé y me conecté con mi papá. Mi papá, Jaime Tolosa, profesor, murió hace 5 años, profesor, psicopedagogo, un amante del arte impresionante, que me hablaba de Cecilia cuando yo tenía 12 años. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Cuando tenía 12 años, y me habló del No Manifiesto. Qué increíble, ¿no? Me habló de una artista que había llenado de hojas el museo y me pedía que yo fuera a buscar las hojas al patio y que hiciéramos lo mismo en mi pieza, ¿ya? Para que veas cómo era mi papá, Cecilia. Y me habló también de lo precario. Yo no entendía qué palabra era esa. Después pasó el tiempo y te logré ver, gracias a Nemesio Antunes, a quien también admirábamos mucho en mi casa, en El Ojo con el Arte, en el capítulo 12. Lo pueden ver, está en YouTube, de hecho. Y en el capítulo 12 era la artista principal de Nemesio. Era una entrevista contigo cerca del Cerro Manquehue, donde él te definía como una persona que hace rituales.
Y a mí eso me encantó. Es la primera vez que yo escuché a los 16 años hablar de la palabra reciclaje. Y cuando uno dice en los años 90 reciclaje, claro, era más, pero tú hablabas de reciclaje en los 60, en los 70. Hoy día que nos parece tan obvio, en esa época no era así. Voy a ir conectando con algunas cosas, pero no me vinieron a escuchar a mí, vinieron a escuchar a Cecilia, así que quería partir con eso para primero agradecerle al museo que me permitan tener esta posibilidad de entrevistarte. Y quisiera justamente partir por eso, por lo precario, por tu arte, y hacerte algunas preguntas que podamos ir conversando las dos sobre eso. Y hay algo que me llama mucho la atención en algunas entrevistas que leí, Cecilia, donde tú dices que es deber del artista buscar en otras culturas la propia identidad del artista. Y yo quisiera partir preguntándote eso, ¿qué tan importante es buscar en las culturas originarias, en las culturas donde tú has estado, tu propio arte? Bueno, yo partiría por decirte que me fascina tu papá, porque si tú tenías 12 años, ¿eso fue hace cuántos años? ¿Unos 28 años? No creo que haya habido muchas personas en Chile que en esa época hayan leído el No Manifiesto. Y me parece maravilloso la existencia de seres así, porque eso sucedía en Talca, ¿no es verdad? Entonces eso me vuela, como se decía en mi época. Entonces realmente le hacemos un homenaje a don Jaime, donde quiera que esté. Gracias por darnos a tu hija y que le hayas enseñado el No Manifiesto. El No Manifiesto se demoró casi medio siglo en publicarse en Chile, a pesar de que yo lo escribí en el año 67. Entonces me emociona mucho eso. Yo recuerdo, eventualmente voy a contestar tu pregunta, pero tengo que hacer una pequeña historia para hablar más de la conexión con tu papá. Yo era una niña adolescente y escribía, yo me había inventado a mí misma una disciplina en la cual yo tenía que escribir 7.000 palabras por día, sea lo que fuere. Es decir, yo no tenía absolutamente nada que decir y sin embargo tenía que escribir 7.000 palabras por día. Y entre medio de tanta cabeza de pescado que escribía en ese momento, de pronto escribí este No Manifiesto. Y yo escribía y después de eso me iba a clase. Yo estaba en esa época, yo creo ya en mi primer año de la universidad o segundo año de la universidad. Y entonces, después de muchas horas o a veces al día siguiente, leía ocasionalmente lo que había escrito, porque hasta el día de hoy no he leído nunca ese manuscrito entero que tiene como 2.000 páginas. Y leo este No Manifiesto y me quedé maravillada yo misma de lo que ese No Manifiesto decía. Y entonces lo leo y digo, pero ¿de qué sirve un No Manifiesto si no hay una tribu No? Y ahí inventé la tribu No. Entonces, la existencia de tu papá y esa historia que tú nos cuentas sirve para contar una historia que está muy tapada, porque en esa época no existían lo que ahora se llama los colectivos, ¿ya? Entonces, mucha gente se imagina que hubo un grupo que se reunió y dijo, ahora escribamos un manifiesto. No, no fue así. Y es muy importante respetar a la niña que tú fuiste, la niña que escuchó a su papá, y escuchar a la niña que en su soledad escribió ese No Manifiesto que se demoró casi 50 años en llegar realmente a Chile. ¿Ya? Eso como primera cosa. Entonces ahora tu respuesta, o la respuesta para ti. Eso de que uno encuentra su verdadera identidad en las culturas originarias es como una transformación de algo profundamente verdadero. Y es que en un determinado momento yo pensé que todos nosotros los seres humanos éramos indígenas de lo humano y que esa era la cultura originaria del planeta, ser de la tierra, ser humano. Entonces esas categorías inventadas por el racismo y por el colonialismo, de que por ejemplo tú eres indio y yo no soy indio, eso para mí es la gran mentira y es el gran origen del odio y de la opresión, de la sujeción de los unos a los otros.
Entonces yo creo que nosotros ya me pienso, a pesar de que todo en la realidad actual indica que estamos perdidos y en el hoyo más oscuro, más antihumano que ha existido en la historia de la humanidad, yo no sé por qué será, pero pienso que estamos listos para pegar el salto a empezar a sentir lo que realmente es ser humano y descubrir en nosotros mismos lo que es esa cultura originaria. ¿Sabes, Cecilia? Yo también conecté con otras cosas al estudiarte, porque tuve que estudiarte harto, porque no me bastó con lo que me había contado mi papá. Y me pasa que tu generación, en general, es una generación de artistas que creen lo colectivo, lo colaborativo. Yo digo que prenden con agua, porque les dicen, no sé, hagamos una obra de teatro, hacemos una obra de teatro, hagamos una película, como fascinados también con la posibilidad de hacer muchas cosas, y son tan diversos, ¿no es cierto? Y una de las cosas que me ha llamado la atención en todo lo que has hecho en esta estadía de Chile, que has estado acá, la cantidad de gente que te da, que te saluda, que conecta. Y por ahí quería preguntarte cuál es tu tribu hoy día. ¿Cuál es la tribu que conecta con Chile hoy día hacia ti? Qué linda pregunta. Tú debes ser media telepática, porque yo justo estaba pensando eso esta mañana mientras me duchaba. No sé si ustedes hacen esto. Cuando yo me ducho, yo tengo conciencia de dónde viene esa agua. Y es muy maravilloso ducharse con conciencia de dónde viene el agua de la ducha, porque la ducha se convierte en una plegaria y una delicia y en una maravilla. Entonces yo pensé en ese momento mientras me bañaba, y además me baño con agua que casi me quema viva de caliente, y después el chorro de hielo, ¿no? Eso lo aprendí de la gente del hemisferio norte. Creo que hay gente de Finlandia acá, ¿no es verdad? Los escandinavos hacen eso. Entonces, como yo también me siento escandinava, con el perdón de Dios. Entonces, y tengo muchos amigos sami, además. Conectamos con los sami, conectamos con los originarios de Escocia, de Irlanda. Siempre he tenido amor por ese otro extremo que es como nuestro hermano, ¿no? Entonces, en ese momento pensé exacto lo que me acabas de preguntar. Bueno, entonces, si Chile en realidad es la tribu del no, porque Chile se convirtió en la tribu del no para sacarse la dictadura. Entonces, Chile entero se sacó la dictadura. Por lo tanto, Chile es realmente la tribu del no, por más que esté tapado. Entonces, hubo un engaño terrible que se convirtió en el rechazo. Y ese rechazo, a lo mejor, imaginemos que podría ser la semilla de un descubrir que ese rechazo fue un error, una equivocación, una especie de autozancadilla para caer en la mediocridad y en la mentira, y entonces que al darse cuenta de eso podría surgir un nuevo no. Entonces, en ese sentido, todos podríamos ser de esa tribu del no al capitalismo y a la explotación y la destrucción de la tierra, y del sí al amor a la tierra. Mire, yo tenía un orden, pero se me desordenó todo, ya no importa, porque voy al tiro a conectar con una pregunta que la hablamos con María José, que le agradezco mucho porque me ayudó también a entender, porque yo sé que has estado dando muchas charlas, pero tú dijiste algo tan bonito, no nos acordamos si fue en Playa Ancha, pero que con los quipus, ¿no es cierto?, que tú haces estos nudos, esta conexión. Hablaste de que había una conexión entre la Revolución Pingüina, el feminismo el 8 de marzo y luego el estallido. Entonces nos preguntábamos con la María José cuál es el nuevo nudo. ¿Qué es lo que viene ahora, a tu juicio? El nuevo nudo es el nudo que nunca antes ha existido y que quiere existir. Y que existe en el corazón de todos nosotros, porque durante el estallido, de todas las cosas maravillosas que sucedieron en ese momento, que había poemas escritos, uno iba a los pueblos más remotos donde hay 4 casas y había grafitis filosóficos en las paredes. Eso yo nunca lo había visto en Chile. Entonces, una explosión de la poesía ciudadana, de la poesía de abajo para arriba. Eso es el nudo, es el comienzo del nudo. La otra parte del nudo es darse cuenta. Mira, yo soy muy lectora ahora, igual que cuando era chica, y leo las cosas más inverosímiles. Entonces me encontré un día leyendo un libro de un sabio judío
criado en el Ecuador, apasionado por el quichua del Ecuador, que es diferente del quechua del Perú. Y él, en su libro, que es maravilloso y no sé si está traducido al español, que se llama algo así como Lo que piensa el bosque. Entonces su libro es la exploración de cuáles son los pensamientos del bosque, de acuerdo al pueblo quichua del Ecuador. Y uno de esos pensamientos es una palabra creada por el pueblo quichua, que es riparana. Miti, mota, español y quechua. Riparana sería reparar en el sentido, yo reparo en ti, me doy cuenta de que estás vestida con un ponchito negro, con unos diseños indígenas. Reparar en ese sentido de observar y también en el sentido de darse cuenta, y que ese acto de darse cuenta es una curación. Entonces yo le escribí a este autor, porque soy muy atrevida y le escribo a veces a los autores que admiro, y él me contestó de inmediato y me dijo que él nunca se había dado cuenta de que ese era el verdadero significado de riparana. ¿Ves? Entonces ese darse cuenta de que ese nudo ya está en nosotros es lo que puede reparar lo que se rompió con el rechazo, lo que se cortó al acabarse el estallido, que es esa idea de que empezó, esa idea de que ahora que nos encontramos no nos soltemos. ¿Te fijas? Entonces ya en el estallido había ese concepto quipu, aunque nadie lo pensara así. Qué interesante. Desde el desarmar palabras, el diálogo de la memoria, ¿no? Y queremos también hablar sobre este año tan particular, que son la conmemoración de los 50 años del golpe. Tú además vas a estar con una exposición ahora, el jueves, que vamos a hablar de esa exposición también. Pero quería preguntarte si te convencen estas palabras que, como ha sido el eslogan, ¿no?, de este año, que es el golpe pasado, presente, futuro. Yo me empecé a preguntar, ¿podrá desarmar estas palabras la Cecilia, empezar a armar? ¿Pero te parece que así debiéramos mirar estos 50 años del golpe? No, porque creo que es un eslogan acomodaticio, perdón, no sé quién lo habrá inventado. Yo creo que tiene una buena intención en el sentido de que como el golpe ha sido tan divisivo para la sociedad chilena, la intención de ese eslogan es que no haya tanta división. Pero yo creo que no es el eslogan, porque Chile es un país poético, es un país donde si tú estás en el estadio, la gente grita dichos inventados fantásticos. Yo me acuerdo cuando yo era jovencita y salía con mi mamá, que está aquí presente, y caminábamos por la calle. Mi mamá es una belleza ahora y era aún más bella o igualmente bella cuando yo era chiquitita, y yo observaba los piropos que le decían a ella y eran de una creatividad maravillosa. Por lo tanto, necesitamos un eslogan para el golpe que sea poético, que sea potente. Entonces yo, por ejemplo, propongo uno que nadie me va a hacer caso, obviamente, pero lo voy a proponer igual, que es que el golpe no ha terminado nunca. El golpe nos sigue golpeando, porque el golpe era para que ni nosotros levantáramos cabeza, ni ningún pueblo del mundo. Porque el golpe que se hizo en Chile no fue contra Chile solamente, fue contra el planeta. Y de hecho, ha vuelto, y esta pregunta la hago en todas mis charlas últimamente, ha vuelto a haber en cualquier lugar de la Tierra una revolución democrática, participativa, sin violencia, como la que inventó el pueblo de Chile. Silencio en la sala, ¿ves? No ha habido, porque ese golpe era para amedrentar no solamente a nuestros cuerpos. Y acá, por ejemplo, en este museo yo he visto algo tan excepcional y que a mí me destroza el alma. Yo casi no puedo entrar a este museo porque ya cuando vengo como una cuadra empiezo a llorar. ¿Y cuál es esa cosa que yo vi en este museo? Ni siquiera sé que todavía está expuesta. Es un mapa de Chile en el que uno aprieta un botón y se iluminan no sé cuántos miles de centros de tortura donde se torturaban los huevos y las vaginas de la gente joven. ¿Para qué fue esa tortura de los huevitos y de la vagina? Para que ese golpe
durara y durara y durara por los siglos de los siglos. Amén. Qué gran nombre le has puesto, El golpe nos sigue golpeando. Yo postulo que lo postulemos. Sí, lo postulamos. Estamos haciendo con ADN y el Museo de la Memoria una serie podcast. Podríamos ponerle así si nos da permiso la Cecilia. No está mal. Como vamos a hablar después. Cecilia, recordemos cómo fue el golpe para ti. ¿Dónde estabas? Muchas personas lo deben recordar a lo mejor, pero también se están cumpliendo 50 años de Artists for Democracy también, que es algo que te pilló ahí en un lugar que a lo mejor uno se preguntará por qué, ¿no? Pero contemos un poco cómo fue esa historia. Ya, sí, les cuento la historia larga porque no sé por qué a mí me gustan más las historias largas. Yo había terminado, me había titulado en la Universidad de Chile de profesora de artes plásticas y en mi ingenuidad, inocencia e ignorancia yo creía que eso me autorizaba para postular a un cargo de profesora en la universidad. Por supuesto no me dieron bola y me quedé sin trabajo al terminar la universidad. Entonces justo dio la casualidad que vi la película Blow Up de Antonioni. ¿Alguien en el público la ha visto? Veo 2 o 3 caras que dicen que sí. Ya, bueno. En esa época ese cine arte se veía en los cines regulares de Santiago, ¿no? Santiago era tan sofisticado que todas esas películas de Fellini, de Antonioni, que en ningún otro país del mundo se veían en los cines de matiné, que iba todo el mundo, la familia, los perros, gatos, todo el mundo iba a ver esas cosas. Y veo esa película y digo, increíble esa luz de Londres. Y apliqué a una beca. ¡Pam! Me gané la beca. Entonces resulté estar en Londres el día que fue el golpe, estudiando arte en Londres. ¿Cómo me enteré? La beca era tan abusiva que, siendo inglesa, con el perdón de Dios, no sé si está también el embajador de Inglaterra, pero todos los que llegábamos, que eran científicos, sociólogos, antropólogos, creo que llegaban solamente 2 artistas, de todo el mundo a esa beca de Inglaterra, descubríamos en pocos minutos que el dinero que nos daban era miserable. Entonces vivíamos con una pobreza franciscana. Yo no tenía radio, tele ni nada. A las 9 de la noche del día 11 de septiembre, alguien golpea en mi puerta. Yo vivía ilegalmente en mi taller y era uno de los artistas del taller que sí tenía radio, y llega y golpea y me dice: Cecilia, murió Salvador Allende, ha habido un golpe militar en Chile. Así me enteré. Y bueno, se me vino el mundo abajo, porque yo intuía en mi corazón que eso iba a suceder, y yo además lo había conocido a Salvador Allende personalmente acá en Chile antes de salir. Y fue tal el shock, y esa parte no se las cuento porque eso sí sería muy, muy largo. Ese shock me duró largos años. Pero tarde esa noche, como a la medianoche, empecé a pintar un cuadro. Y lo terminé en la madrugada del día 12. Y ese cuadro se va a mostrar por primera vez en Chile en esta muestra que se inaugura este jueves. Entonces, cuando ustedes entren a la exposición, al lado izquierdo van a ver ese cuadro. Voy a soltar el micrófono para mostrarles. Es una miniatura, pero ahí está pintado el futuro de Chile. Cuando ustedes lo vean, en la parte de atrás pueden leer o escuchar la explicación, porque yo siempre hago una explicación de mis cuadros, porque mis cuadros son inexplicables. Por eso hago una explicación que es igualmente inexplicable. Entonces, cuando ustedes vean eso, espero que el corazón de ustedes vibre con el dolor infinito de ese momento. Bueno, esta exposición que se inaugura el jueves, una exposición que además has venido trabajando, podríamos hablar de ella, Soñar el agua, retrospectiva del futuro. Me gusta porque dice 1964 y no sabemos hasta dónde, ojalá sean muchos años más, viendo a tu madre, claramente una familia longeva, así que tenemos hartos años para Cecilia acá.
Yo ahí quería conectar, pero también con lo que hablábamos de los Artists for Democracy, que ¿cómo nace esa idea? Porque tú nos cuentas el shock, la noche, pero después te pusiste a trabajar, empezaste a unir gente nuevamente, lo colaborativo, lo colectivo, llamar, provocar, porque el arte que ustedes hacen, tu generación, no tiene sentido si no provoca. Qué lindo que lo pienses así, ojalá fuera verdad. Es relativamente cierto, porque en realidad vino un individualismo repugnante, según yo, más o menos como a fines de los 70 se empieza a manifestar una idea carrerista en el mundo del arte, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, por influencia de la Margaret Thatcher y de Reagan y de toda esa gente que convirtió a la codicia en el nuevo ídolo mundial, ¿no? Es un pequeño aparte. Pero volviendo a Artists for Democracy, entonces, claro, del golpe y del shock, del dolor, pasé a encontrarme con seres, y esto es algo muy hermoso que me pasó en Inglaterra, que fue descubrir que en Inglaterra todos los exilados que veníamos de revoluciones fracasadas y violentadas, fueran africanos, checoslovacos, griegos, uruguayos, brasileños, todos como que nos encontrábamos, ¿no? Y así de pronto me di cuenta que se estaba formulando un comité de solidaridad con Chile. Por supuesto me manifesté ahí y entonces ya se estaban empezando a organizar unas acciones y hacían falta chilenos que pudieran dar charlas en los pubs. Los pubs son los bares públicos de Inglaterra, donde se juntan en esa época, no sé cómo hacer ahora, los sindicatos se reunían en el segundo piso a hacer sus reuniones de sindicato después de una buena rociada de cerveza, ¿ya? Muy bien, entonces yo me convertí en una de esas personas que daba, imagínense yo, plaquita, chica, hippie, y tenía que hablarle a esos gigantes que eran los obreros ingleses. Y entonces inventé una forma de hablarle, terminábamos todos abrazados llorando, lo único que les puedo decir. Entonces, en una de esas veces me invitaron ¿cómo se llama?, a participar como público, y yo era público en esta ocasión, y un grupo de artistas ingleses muy izquierdistas, porque había mucho izquierdismo en el arte y entre los artistas europeos de los años 70, cosa que ya no es exactamente así, pero en ese momento era cierto. Y entonces estaban en el estrado, en este panel, ponle tú 5 o 6 artistas importantísimos, y que discutían los porcentajes que los artistas le tenían que cobrar a las galerías, puras tonterías relacionadas con la plata. Y yo así, sin que nadie me invitara, de pronto me paré de entre medio de las butacas y dije, un momento, yo quiero decir que ¿qué vamos a hacer nosotros como artistas acá frente a lo que ha pasado en Chile, donde están masacrando al pueblo chileno y donde han asesinado y torturado artistas? Y fue como si hubiera caído una bomba atómica en esa sala. Ya nadie más habló de porcentajes, de plata ni de nada, sino que se empezó a hablar de ese tema. Y en medio de eso me llega un papelito que fue pasando de mano en mano, que venía de por atrás, y al final ese papelito me llega a mí y dice, encontrémonos a la salida. Y ese papelito era firmado por 3 personas, y esas personas y yo nos encontramos a la salida, y ellos y yo empezamos a conversar, y yo les propuse, ¿por qué no hacemos una organización para trabajar por Chile? Así nació Artists for Democracy. ¿Te fijas? Bueno, y también se están conmemorando 50 años de ese momento, Cecilia. Claramente hay que ir a ver esa exposición, ¿eh? Tienen que ir, ¿va a estar cuánto tiempo? Hasta el 3 de septiembre. O sea, imagínense, hay tiempo suficiente como para ir a llenar el Museo de Bellas Artes. Cecilia, quiero llevarte también a otro tema, llevarte un poco también a otras temáticas más que otro tema. Una de las cosas que también uno comienza a ver en tu historia tiene que ver con esto que hablábamos de los quipus, ¿no? Que de alguna manera tú fuiste una de las primeras artistas que habló de feminismo en Chile. Hablado de placer. En tu literatura, yo es la primera vez que creo que escuché la palabra clítoris. Y te estoy hablando de los años 68, cuando en esa época el placer femenino no existía, no era tema para nadie.
Todavía yo creo que es bien tabú. Pero claramente desde esa época hasta ahora el feminismo ha tomado un carácter distinto. Hay grupos interesantes en esa línea. ¿Cómo ves el feminismo en Chile ahora? ¿Cómo observas? ¿Cómo te relacionas con esos colectivos también? Bueno, los admiro y los besaría y abrazaría a todos inmensamente porque yo creo que ha habido históricamente muchos feminismos. De hecho, acabo de terminar un libro que está escrito en conversación con mi pareja, que es un poeta americano que, como yo, es mestizo, es mezcla de Chickasaw, que son indígenas del sur de Estados Unidos, con irlandés y es tejano. Y con él hemos hecho una conversación que va, digamos, hasta lo que era la era prepatriarcal, o sea, cómo era el universo de relación hombre-mujer antes del patriarcado. Y entonces, haciendo ese recorrido desde ese momento hasta ahora, tú ves la multitud de feminismos que han existido y que han sido todos derrotados uno encima del otro. Por ejemplo, ahora el feminismo norteamericano ha sido ultra derrotado en cuanto a que ahora las mujeres norteamericanas ya no tienen más derecho sobre su propio cuerpo. Las mujeres norteamericanas ahora están en una situación muy semejante a las mujeres de Afganistán, por ejemplo. Es una cosa que el público chileno debería saber. Todas esas personas que se declaran derechistas no tienen la menor idea de lo que eso significa para el cuerpo de las mujeres y para el cuerpo de la tierra, ¿no es verdad? Entonces yo veo que el feminismo que ha brotado en Chile a partir de las pingüinas para adelante es un feminismo que yo lo considero radiante, lo considero explosivo, lo considero expansivo. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un movimiento pingüino en YouTube, por supuesto, porque yo estaba afuera, y veo unas liceanas en La Ligua, un pueblo que yo amo. La Ligua quiere decir pueblo de tejedores, tejedoras, obviamente. Y veo unas liceanas, unas cabritas de unos 14 años, con una potencia y una claridad. Y yo dije, bueno, acá cambió el mundo. Y ese mundo que estas chicas cambiaron está así. En inglés hay una expresión muy bonita que dice bubbling up, que es como hacen si ustedes se asoman a ver un geysir o un volcán. Va haciendo así esa lava. Eso es lo que está pasando con las mujeres. Nacen a los 4 años y ellas ya tienen claridad. Entonces, lo que falta es que los compañeros y compañeres capten que eso no es de las mujeres, eso es de todos nosotros, por igual. Entonces, el que no se suma es porque no le ha caído la teja. Yo sabes que cuando venía para acá le conté, yo tengo una hija de 12. Yo tengo una hija de 12 que me ayudó a vestirme para venir a entrevistarte. Porque me puso una chaqueta blanca y ella, yo le mostré tu foto, me dijo, mamá, nada que ver, y ella eligió esta, me dijo, esta es más adecuada, me dijo, para Cecilia, pero me da risa. Y estamos hermanas. El mismo color. Pero además ella tiene un dicho, cuando yo le doy besos, me dice, mamá, pídeme permiso, porque invades mi espacio. Es una generación increíble, ¿no? Por eso conecto con lo que tú dices, que el feminismo es quizá uno de los movimientos en Chile más persistentes, más que no va hacia atrás, hacia adelante como la Constitución, ¿verdad? Sino que es más persistente, más persistente. Y ahí quería conectarte con la Constitución. ¿Qué debiera tener de feminista esta Constitución entonces? ¿Por qué nos cuesta tanto? Adivina por qué. Porque no hay nada, es decir, mira, el colonialismo, ¿en qué consiste? Consiste en un desempoderamiento universal de todos, todes y todas, ¿ya? Eso, por ejemplo, yo una vez di una charla que yo creo que es una de las charlas más fantásticas, como ven, yo soy de gran modestia. ¿Por qué? Porque la di en Chicago. Yo estaba teniendo una exposición de mis palabrarmas en la Universidad de Chicago y cuando íbamos caminando a mi exposición, mi amigo el curador, Dieter Rollstrate, un genio, me dice, ¿ves ese edificio que está ahí? Ahí es donde Milton Friedman inventó toda esta teoría
que se convirtió en los Chicago Boys. Entonces a mí eso me causó un shock impresionante de saber que yo estaba presentando mi charla al lado de este lugar. Investigué y resulta que los muchachos que se convirtieron en los Chicago Boys llegaron a ser alumnos de Milton Friedman el mismo año que yo llegué becada a un pueblito al sur de Chicago. No eres Chicago Boys, hay que aclararlo, ¿no? Exacto. Entonces hice un contraste entre lo que yo colegí de la cultura norteamericana y lo que los Chicago Boys coligieron. Entonces, fíjate, ese colonialismo que significa el desempoderamiento, significa que todos esos hombres que le tienen miedo a las mujeres es por una cobardía, una envidia innata que nadie ha podido descifrar. Y yo, por ejemplo, llevo años escribiendo en mis colaboraciones con distintos amigos y seres pensantes, seres sentipensantes, ¿por qué es que existe ese miedo, pánico del poder creador de las mujeres? ¿Ves? Entonces, mientras ese miedo no sea, digamos, admitido, reconocido, acariciado, contemplado, incorporado como tal, no se va a curar nunca. Y entonces, por eso, a medida que mientras más se liberan las mujeres, más violencia contra las mujeres. ¿Por qué Estados Unidos tuvo que convertir a la Corte Suprema en un instrumento de la tortura de las mujeres? Fíjate, por ejemplo, que las mujeres, una senadora mujer fue la que restauró a la Corte Suprema a un juez violador. Imagínense ustedes en la Corte Suprema de Estados Unidos un violador reconocido. ¿Y quién lo puso en ese lugar? La senadora Collins, ¿ya? Y después, cuando ella la confrontaron las feministas, ella dijo, es que él me engañó. Le prometió que él no iba a votar contra el aborto. Y entonces es que no es el derecho al aborto, es el derecho al cuerpo propio. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué le pasa a las mujeres que creen que los hombres tienen que dominar? ¿Qué le pasa a los hombres que creen que tienen que dominar? ¿Por qué existe esa idea de que unos son superiores y mejores que los otros? Esa es la idea que desempodera a la humanidad. Fernanda, tú me vas diciendo porque me encantaría abrir el micrófono también, me imagino. Yo tengo una lista ni les digo, podría estar aquí hasta como las 4 más o menos, pero la idea también es que sea un diálogo y me imagino que algunos de ustedes quieren hacerle alguna pregunta a Cecilia. A mí me quedan un par de cosas que me gustaría abordar sobre el futuro, cómo ves, cómo sueñas el país también, pero me encantaría preguntarle si hay alguien que quisiera preguntar primero antes de seguir. Yo quiero preguntar en base a todo lo que estamos viviendo con las elecciones, la importancia o cuál es el mensaje de tener una propuesta constitucional ecologista. ¿Cómo usted la sueña o cómo la escribiría o cómo es para nuestro país tener tan importante una constitución ecologista? Esa es mi pregunta. Bueno, tuvimos una y fue rechazada, ¿no es verdad? Entonces ahora el camino es cómo vamos a nosotros colectivamente descubrir la forma de restaurar el derecho a escribir una nueva constitución. Porque obviamente la constitución que se va a escribir ahora no nos va a servir. Eso sabemos que no hay caso. Yo mañana, por supuesto, voy a votar. No voy a votar nulo porque me parece una tontería, pero voto con conciencia de que el efecto va a ser probablemente nulo, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a llegar allá? Yo creo que la forma de llegar allá es con un movimiento ciudadano de amor y de gestos múltiples, variados y creados de abajo para arriba. Entonces, que por ejemplo, que la gente en los barrios, que la gente en su casa, que la gente empiece a descubrir que todos tenemos que trabajar en esa transformación de la conciencia para poder amar. Porque de lo que se trata es que nosotros ya sabemos que Chile va a ser uno de los primeros países que se va a quedar sin agua. Y no va a suceder en 50 años, va a suceder en menos de 10 años. Es decir, acá va a empezar a haber raciocinio si sigue habiendo sequía en menos de 5 años. ¿Te fijas? Entonces, ya que sabemos eso y sabemos que la plantación
de bosques, que es la protección de los humedales, la protección de los pomponales, la protección de los bosques de algas, es el acto más importante que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Eso va a suceder cuando todos participemos en eso. Entonces va a tener que llegar un momento en que toda esa cúpula política corrupta y que no tiene ninguna conexión con la realidad, que domina no solo Chile, domina el mundo entero, esa cúpula tiene que caerse por su propio peso cuando nosotros los ciudadanos despertemos otra vez. Espero no alargarme tanto, pero primero agradecer, Cecilia, tu sencillez y sensibilidad al responder, más allá de si uno esté a favor o en contra de lo que se pueda decir, pero de la sensibilidad, porque creo que la sensibilidad además es una invitación de futuro, como es la forma a través del cual nos vamos a poder reconocer. Eso quería decir primero, agradecer tu forma de hablar. Lo segundo es que además de ser este año los 50 años del golpe que nos siguen golpeando, se conmemoraron los 50 años de la Revuelta de las Locas, que es la primera protesta documentada en Chile de las trans y travestis en la Plaza de Santiago en abril del año 73 durante el gobierno de Salvador Allende, en el que, cansadas de la violencia de las policías por ellas circular habitualmente, ya sea en el trabajo sexual o en la comunidad, en ese lugar protestan, y los distintos medios de comunicación, reconocidos como de izquierda o de derecha, trataron muy mal el tema, muy estigmatizante. Hay 50 años que se cruzan este año. Hay también, desde la Revolución Pingüina en adelante, que me parece muy interesante ese planteamiento de ese nudo que el estallido permitió la poesía. Esa poesía también ha surgido con otros cuerpos que han sido violentados, negados, que está escrito en la poesía de Claudia Rodríguez, que es trans, que si miramos hacia afuera está en la poesía de Susy Shock, que ¿cómo ves tú ese surgir? O sea, que no es nuevo, pero que esos otros cuerpos tienen una presencia hoy día que es menos violenta para el resto. El año pasado, en la marcha del denominado Orgullo, donde estaba la estatua de Baquedano, que ya no está, hay una imagen muy potente que separa una activista que se llama Mami Paris Horses, se para sobre esa estatua, o sea, sobre lo que quedaba, o sea, del pilar, ¿no?, de la estatua, con un gran vestido de la bandera trans que cubre todo el espacio, y fue una imagen que también circuló. Eso es poesía del presente, digamos, es poesía con el cuerpo. ¿Cómo ves tú esos otros cuerpos presentes dentro de la poesía y este futuro que intentamos imaginarnos? Bueno, gracias por tu pregunta, y te puedo decir que misteriosamente, y nadie se ha dado cuenta de esto, porque cuando yo era joven pintaba cuerpos hermafroditas cuyo sexo era indefinido e indefinible, pero que era intensamente erótico. Y si tú lo empiezas a mirar con esa mirada, esos cuerpos están, por ejemplo, suponte, yo hice un retrato de Marx, ¿ya? Y al lado de Marx hay unas parejas que no son exactamente homosexuales ni son trans, pero son todo eso, ¿ya? Hizo un retrato de Lenin también con un ser que no se sabe qué es. En la casa de mi mami, en el pasillo, está colgado un óleo que nunca se ha exhibido y que es de una pareja, y eso sigue contando y contando y contando, y durante años yo pinté eso y lo escribí en mi poesía. Entonces, cuando eso empezó a suceder en la realidad, fue años después de que yo lo había imaginado, pintado, escrito, soñado, ¿ya? Entonces, esa sensibilidad ya existía, ya ha existido siempre en la humanidad. De hecho, existe también entre muchos animales. Entonces, es una cosa, para mí, de una belleza absoluta. El hecho de que los seres puedan autodefinirse de un género no conocido y autoinventado por sensibilidad propia, me parece un acto de belleza inmensa.
Y de hecho en muchas de mis entrevistas, no publicadas en Chile, sino en otros países, digo que eso es parte de la revolución ontológica. Porque el hecho de que eso sea aceptado, por ejemplo, suponte, te puedo decir, mi pareja, su hija, tiene una hija que se casó con una mujer, ¿ya? Y eso en un pueblo de la Florida, un estado fascista, ¿no? Completamente fascista, racista, horrendo. Y sin embargo, toda esa familia acepta a esa familia con amor total. Entonces, esa es una revolución histórica, el hecho de que pase a ser aceptado el amor más allá del sexo, del género, de todo eso. Entonces, si me preguntas qué pienso de eso, lo veo como belleza. Y la violencia contra esa belleza es como la violencia contra los ríos, es como la violencia contra las mujeres. Es violencia, punto. Y es la violencia lo que no tenemos que admitir más. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego, es que Diego, sabes que me hace conectar con otra parte que quería preguntarte, porque llevaste esta conversación a algo tan maravilloso como tus pinturas que a lo mejor para muchos fueron incomprendidas, como también cuando hablabas de las basuritas, de ir trabajando con estos materiales que se van mezclando, y conecté con el doctor honoris causa, que suena tan bonito, ¿no? Que la verdad que en esta obsesión mía por leer sobre ti, Cecilia, lo he visto como 4 veces. Lo que generó ahí, no sé si lo pudieron ver está en YouTube, lo pueden ver, la charla magistral. Me gustó el nombre de la charla magistral, y la Cecilia se para y comienza a emitir su sonido, unos cantos, y yo creo que toda la sala quedó como conectada con otro ambiente y rápidamente. Pero además tú dijiste algo, no sé si lo digo bien, pero dijiste algo que es muy bonito: volver a un lugar donde te sentiste rechazada. Y ahora además agradecida por un premio, que es esta cosa tan tremenda. ¿Por qué te sentías rechazada por ese grupo? Yo también pensé que íbamos a poner la charla magistral. No, ¿por qué sentiste, por qué dijiste eso ahí? Y si nos puedes conectar con ese rechazo de aquella época. Ya, pero antes, ¿Diego era tu nombre? Sí. Te voy a dar una tarea. Cuando vayas a ver la exposición, fíjate y vas a encontrar, porque me doy cuenta que en esa exposición, en esa selección de pinturas, hay algunas de esas imágenes que yo te dije, pero no te voy a decir cuáles son. Para que tú las descubras ya. Entonces, ahora con respecto del rechazo. Sí, a ver, con respecto del rechazo, yo creo que tuve conciencia de que las mujeres, las niñitas, valíamos menos que los hombres cuando yo tenía más o menos 2 años o 3 años, que es cuando nació mi hermanito hombre. Y entonces yo capté rápidamente, y yo creo que cualquier mujer lo ha captado más o menos a la misma edad, que hay 2 guaguitas, una guaguita mujer y una guaguita hombre. ¡Ay, qué cosa más linda! Eso no le sucede a las niñitas, sobre todo a las niñitas oscuras, ¿ves? Entonces tú ya sabes que hay una cosa que se llama el rechazo porque eres mujer, primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo percibí yo el rechazo? Cuando yo tenía, creo que 22 años más o menos, yo firmé un contrato para la primera publicación de mi libro en Chile. Y era un libro de poesía que se llamaba Sabor a mí, toda poesía erótica. Realmente no existía en español, eso me lo han dicho varios historiadores de la lengua y de la cultura latinoamericana, un lenguaje como el lenguaje de esa niñita. Firmé el contrato y de pronto ese contrato no se realizó nunca, hasta el día de hoy nunca se ha realizado ese contrato. Entonces, ¿cuál es ese rechazo? Es la censura, es el rechazo porque tú eres mujer y vale menos ser mujer que ser hombre, y de ahí sigue para adelante. Por ejemplo, mis amigos escritores extranjeros que vienen a investigar la literatura chilena, todos los años, durante todos estos 40 años, me dicen, llegan a Chile y recorren las librerías y dicen: Cecilia, no hay ningún libro tuyo en ninguna librería chilena, ¿ya? Y yo he publicado creo que 8 o 9 libros en Chile. Yo le preguntaría al público, ¿alguno de ustedes ha visto algún libro mío en una librería?
Ah. su librera. Ah. Sí hay libros tuyos. Cuesta, pero hay. El de LOM todavía circula y la antología que te hizo Número hace poco. Sí, la antología yo la logré comprar recién ahora a través de Busca Libre, pero la tengo en digital, porque me costó mucho encontrarla. Estaba por Ediciones UDP, que es donde yo trabajo, está agotado, pero creo que lo van a reeditar. Bueno, me alegro mucho que Mira, haya ahí una tiene tu persona. antología. Ya, ¿ves? ¿Te fijas? Entonces, algunas personas, te fijas que eso ha empezado a cambiar en los últimos 2 o 3 años. Pero cuesta encontrarlo, hay que ser sincero, no es fácil, no es un libro que uno lo pueda encontrar. Entonces, pucha, les puedo decir, ya que es la época de la vanagloria esta, de decir que, por ejemplo, hay libros míos que se han publicado en otros países. Por ejemplo, tengo un libro de poesía que ya tiene 4 ediciones y todas se agotan, ¿ves? Hay otros libros que he publicado que antes de que salgan ya están agotados. Cuando todavía no se han impreso, por el solo hecho de que se han anunciado, ya se han agotado, ¿ves? Entonces, eso quiere decir que a los chilenos les cuesta mucho leer a las chilenas. No se trata de Cecilia, se trata de algo mucho más profundo. Y si hay país donde hay mujeres escritoras tremendas, es Chile. También quiero conectar con otra cosa, a lo mismo que de lo mismo que estás diciendo, Cecilia. Hay un documental que tú hiciste en Colombia, que es La poesía para usted. Nunca se ha dado en Chile. No lo hemos visto en Chile en las salas de cine. Yo para verlo lo busqué, encontré trailers, encontré momentos, finalmente lo encontré en Vimeo y lo pude arrendar por 3 días por $3. A Luca al día más o menos, decía yo ya. Y lo pude ver finalmente, y es de un trabajo de campo, de una pregunta tan simple, pero los discursos de las personas, cómo te van describiendo la poesía, dura 23 minutos. Me llama mucho la atención que cueste tanto ver tu trabajo en Chile. Es una reflexión que tenemos que hacer todos. Me puse media política aquí, perdón, pero en el fondo me impacta que nos cueste tanto reconocer. Y por eso quería llevarte a esta pregunta que también tiene que ver con, no sé, haciendo esta investigación, hablé con la actriz Gabriela Hernández, no sé si la conoces, es una actriz que yo adoro, además, actriz de teatro, teleseries chilena, que le pregunté si te conocía. A todo el que podía le preguntaba. Y ella me dice, pero ¿cómo, Isabel? ¿Cómo no la voy a conocer? Me dice, si acaba de ganar el premio en la Bienal de Arte de Venecia, el León de Oro, en nuestro premio a la trayectoria. Entonces yo empiezo a decir, hay mucha gente que te conoce, pero me cuesta entender por qué hay tan poco retrospectiva, encontrar tu arte. Lo vamos a poder tener ahora en el Bellas Artes. Y desde ahí quería preguntarte también, entonces, ¿cómo sueñas que sea el reconocimiento para los chilenos en el arte? ¿Cómo sueñas tú o cómo te imaginas que debiera ser? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con Cecilia, sino que tiene que ver con que desde el golpe para adelante se instaló una cultura de odio, recelo y desconfianza hacia el arte, la cultura, la inteligencia, el pensamiento crítico y el pensamiento creador. Entonces, eso es una cuestión universal que instaló la dictadura, y eso también tiene que ver con Milton Friedman. O sea, yo lo he dicho muchas veces, yo no soy historiadora de la cultura, ni mucho menos de la educación, pero soy lectora y he leído, por ejemplo, que en la primera mitad del siglo XX era de conocimiento universal que para salir de la discordia, de la pobreza y de las guerras, había una sola arma, que era la educación gratuita universal. Y en todos los países se hizo un esfuerzo extraordinario por crear una buena educación pública. A algunos países les resultó mejor que en otros. Por ejemplo, yo hice toda mi educación desde una escuelita rural hasta la universidad, todo en instituciones públicas con un pequeño intervalo en una escuela privada, entre medio, como en las primeras humanidades. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto Milton Friedman, en los años 40, cuando empieza a elaborar toda su teoría económica, que para mí es la teoría del desempoderamiento, porque la economía debería ser ética, la economía debería ser de beneficio para el bien común. Entonces, él fue el que inventó la economía como el enriquecimiento del 1% contra todos los demás. Bueno, muy bien. Y una de las primeras cosas que él
impulsó fue la destrucción del sistema de educación pública en Estados Unidos. Y eso ha sido copiado en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que países como Brasil, como Chile, tienen una educación de una calidad última. Y eso no era así antes del golpe. Por eso Chile tuvo una unidad popular, porque había una educación con toda la pobreza y los conflictos que había en Chile en esa época. Todavía había una inteligencia en la educación. Eso ha desaparecido, ¿ves? Entonces, parte de esa desaparición es que los artistas chilenos, la gente me pregunta por qué yo vivo en Nueva York. La respuesta es muy simple: porque puedo comer. Porque puedo ganar con mi arte. Eso acá en Chile yo me tendría que morir 15 veces antes de poder decir algo así. No tengo ni una amiga ni amigo chileno que sea un súper artista, y que tengo realmente una multitud de artistas chilenos que yo admiro, que puedan vivir de su arte. Todos tienen que hacer 400 otros trabajos. Entonces esa es una forma de opresión que es invisibilizada por la sociedad chilena, ¿ves? Y entonces la invisibilización de Cecilia es una más. Si tú te fijas en Cecilia, Cecilia, ¿por qué le habrán hecho eso? Es a todas y todos. Por lo menos así lo veo yo. Vamos cerrando esta conversación. Quisiera abrir para las últimas preguntas. Que podamos. ¿Les parece que hagamos 2 más? No sé, tenemos 1, 2, 3. ¿Les parece que ahí cerremos? Ya. Voy a tratar de hacer respuestas más cortitas. Hola, muchas gracias primero por cada una de sus palabras. Realmente me llegan profundo. Yo soy una chilena viviendo en Zúrich, en Suiza. Tengo una hija que está haciendo una tesis sobre su obra y pues fue una de esas casualidades afortunadas que justo este fin de semana aquí en Santiago. Entonces estoy de emisaria de ella. Por cierto, ella encontró 4 libros suyos en Suiza, ¿vale? Entre Basel, Zúrich y tal. ¿Vale? Entonces, las preguntas que ella me envía, ella se llama Valeria: ¿cómo cambió su arte con el tiempo y qué hitos reconoce durante su trayectoria que hayan hecho cambiar ese arte? Mira, este era mi micrófono. Primero, felicitar a tu hija por una buena pregunta, ¿ya? Hitos. Primero, año 1966 en la playa de Concón, cuando sentí que la mar y la luz me sentían como yo la sentía a ellas. Eso me cambió a mí la vida, ¿ya? Segundo hito. De pronto comprendí que las palabras, que cada palabra era como la creación de un Big Bang, la creación de un universo. Y entonces aprendí a entrar al universo interior de las palabras y desde ahí ver cómo las palabras son fecundas, creadoras y destructoras. Tercer hito. La creación de una pintura de los seres despreciados. Es decir, yo primero en mi juventud era una pintora abstracta. Y ustedes van a ver algunas de mis pinturas abstractas en esta exposición. Es primera vez que se van a mostrar, jamás se han mostrado, ¿ya? Y de pronto tuve la iluminación de que en realidad, cuando los europeos llegaron acá, esclavizaron a los artistas indígenas, que eran en su inmensa mayoría artistas abstractos, geométricos, y los convirtieron en pintores de vírgenes. Entonces, para mí fue una iluminación comprender que yo tenía que pintar como pintaban esos indígenas esclavos del siglo XVI. Mi pintura viene de ahí, ¿ya? Cuarto hito, el golpe militar. Entonces, el golpe militar me hizo comprender que ese universo de las palabras era la única arma permitida para la humanidad. Y que la única forma de liberar a la humanidad era liberar nuestra conciencia del lenguaje, es decir, de la forma en que yo te hablo a ti y tú me hablas a mí.
tener conciencia del trato y del maltrato que se expresa en ese milagro que se llaman las palabras. Fernanda va a quedar esto grabado también para te preocupar por la tesista. Todos fuimos tesistas, entonces imagínate tener a quien estoy estudiando, poder tener una... Por tu hija, salud. Gracias. Había una señora. Hola, buenos días. Muchas gracias, Cecilia, acá estoy. La saludé en el persa la otra vez. Bueno, yo soy periodista, también tengo un lado artístico. Por supuesto, es bien complejo todo lo que se ha conversado de cómo el capitalismo manipula y subyuga a la masa, y lamentablemente yo lo he visto en personas muy cercanas que también tienen un lado artístico. Yo lamento mucho que en la sociedad chilena haya una sumisión tan tremenda. A mí me duele. Yo le pediría algún consejo para poder ayudar a amigas que están muy atrapadas en todo esto. Yo entiendo que la liberación mental de la sumisión de una sociedad tiene que ver con la toma de conciencia, con un cuestionamiento de las narrativas, de la organización colectiva, de la construcción de la identidad, de la introspección, de la creatividad, de la meditación. ¿Me podría ayudar, por favor? Imagínate que yo pudiera ayudar, pero por supuesto, si me aprietas el botón, yo te puedo decir cualquier cosa. Entonces, la cualquier cosa que yo te diría es la que me dicen a mí mis maestros, ¿ya? Y yo considero maestros a cualquier persona que se me cruza por el camino y me dice algo que me ilumina, ¿ya? Muchas veces me sucede eso con niñitos chiquititos. A veces me sucede también con los perros y los animales que se me acercan y interactúan conmigo. Entonces yo te diría, cuando tengas una amiga que está sufriendo esa sumisión y tú te des cuenta de eso, hazle una pregunta. Dile, ¿qué es lo que realmente no estás pensando sino sintiendo? ¿Y dónde lo estás sintiendo? ¿Te duele la guata? ¿Te duele el pecho? ¿Qué es lo que tú realmente sientes en ese instante? Ese es el camino del autoconocimiento. Admitir lo que uno realmente está sintiendo, que no es nunca algo permitido, algo socializado ni mediatizado. Va acabando el tiempo, tenemos 2 preguntas. Hola, agradecida por la oportunidad de estar compartiendo esta linda conversación contigo. Mi consulta va a retroceder un poquitito en cuanto a los minutos que se ha trascendido en esta conversación. ¿De qué manera tú podrías dar una sugerencia para que nosotros hagamos una involución para crear una nueva masculinidad? De modo que, por supuesto, considerando las barreras sociales, culturales, hincados desde el lenguaje agresivo que hay hacia nosotras y nosotres. Gracias. Qué linda pregunta. ¿Sabes quién se ha ocupado de eso mucho? Para que la puedas leer, es Jane Fonda. Jane Fonda ha creado, no sé si es una institución, una fundación, algo, para generar una nueva masculinidad. Y yo la admiro a ella porque, claro, yo soy una chica de los 60, entonces me encanta la Jane Fonda. Entonces yo creo que eso parte de la relación simbiótica que existe en el vientre, ¿no? Entonces, mientras la madre, imagínate, hablo yo que sé tanto de maternidad que no he tenido nunca hijos, así que perdona que sea tan atrevida, pero observo mucho la maternidad de mis amigas. Por algún modo las miro y ya sé que están embarazadas y ellas todavía no lo han descubierto, pero yo de algún modo lo siento. No sé si será por el mismo hecho, yo me imagino que a las mujeres sin hijos les debe pasar también eso, que es una sensibilidad tan milagrosa, la maternidad.
Entonces yo he observado que cuando nace un bebé hombre, la mujer sabe que ese bebé tiene más valor que la niñita. Eso es algo que ha sido implantado en esta sociedad humana desde hace, según algunos historiadores, 20.000 años, según otros historiadores, 5 o 10.000 años, pero en todo caso son muchos miles de años. Entonces, para trascender ese condicionamiento inconsciente, hay un solo remedio, que es el amor absoluto. ¿Ves? Y entonces, si el bebé, sea hombre o sea mujer, es tratado con amor, que no tiene que ver con el hecho de que sea, como decía mi mamá, hombre, mujer, guagua o perro, sea lo que fuere ese bebé, no exaltar ni su masculinidad, ni su feminidad, ni ninguno de esos factores, sino el hecho de amar a ese ser por lo que ese ser es. Eso es lo único que se me ocurre decirte, porque yo veo cuando un bebé es amado, así como tú dices, tu niña, el bebé tiene que ser respetado, no tiene que ser tratado como una propiedad ni de la mamá ni del papá. El bebé es dueño de sí mismo o de sí misma o de sí misma desde mucho antes de nacer. Entonces, ese respeto infinito por aquello que es lo que yo siento. Nos queda una última pregunta para cerrar. Muchas gracias. Más que pregunta, en realidad, agradecer toda esta ocasión que me quedaba maravillada y fantástico a oír todo lo que usted piensa y me siento identificada. Y lo que sí quisiera comentar es lo que habla de educación. Yo soy finlandesa, aquí estoy con mi compatriota, nuestra embajadora, y realmente una educación abre camino, abre el mundo. Voy a ser bien breve, me tiendo a hablar mucho, pero aquí voy a decir que mi papá, o sea, que no es tanto atrás, y Finlandia también fue país pobre, entonces ni mi mamá no podía ir al colegio porque no tenía zapatos. Mi papá tuvo que ir a trabajar, niñito ya. Su papá le dijo, mira hijo, usted ya tiene que buscar su destino. Y yo, sin embargo, o sea, tampoco no soy tan joven, pero he podido estudiar y he podido sentir esa libertad, o sea, que no es dinero que decida tu futuro, o sea, algún modo sí, porque vivimos en este mundo que no hay que ser realista, pero igual que te dan oportunidades, entonces, y bueno, eso nomás humildemente quería decir y agradecerle nuevamente que es fantástico tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, y por hablar desde Finlandia te puedo decir que no hace mucho leí algo maravilloso de Finlandia, que es el primer lugar donde los niños en la escuela aprenden a discernir la mentira de la verdad en los fake news. Y yo pensé, chucha, si eso se aplicara en todo el planeta, cambiaría el mundo rápidamente. Porque si los niños aprenden a discernir lo que es una mentira transmitida por los medios sociales, por las redes sociales, es decir, ahí cambiaría todo. Entonces admiro ese sentido de la educación finlandesa. Salud, amigas, salud. Gracias, amigos. Agradecerles a todos. Cecilia, gracias. Para mí de verdad ha sido, no sé, me hiciste el año completo con esta posibilidad de entrevistarte, conocerte. Me voy a tomar una foto para poder tenerla para la posteridad. Sí. Yo soy periodista de las que no teníamos, en la época en que yo reporteaba fuerte, no teníamos celulares, por lo tanto entrevistaba a tanta gente importante y no tengo ni un recuerdo, que hoy día me saco fotos con todos los que puedo. Pero admiro mucho esta posibilidad. Agradecerles a ustedes por hacer este diálogo tan
tan bonito. Cecilia provoca esto, ¿no? A mí me pasa que donde ella, además tengo una obsesión por ella esta última semana, donde ella ha estado, provoca esto, como una cosa calma, tranquila, pero estamos hablando cosas muy profundas. Yo digo esa voz suavecita, pero si uno la empieza a escuchar está diciendo algo muy potente, siempre muy potente. Cecilia, gracias, y creo que debemos terminar con otro aplauso para ella, ¿no? Gracias. Gracias a todos los que asistieron, gracias embajadoras, las dos mujeres, gracias a los artistas, gracias a ti, Isabel, no encontramos otra mejor periodista que conversar aquí, llevar esta conversación. Gracias, Cecilia, de verdad, por estar en nuestro tercer diálogo de la memoria, y ojalá que hayan otros hacia adelante y que puedan también acompañarnos. Esta grabación va a quedar en el YouTube después completa del Museo de la Memoria, va a estar colgada en la página y a través de eso pueden entrar, igual que en los otros dos diálogos. Y nada, muy emocionante. Gracias, Museo. Gracias Museo de la Memoria. Les tenemos un pequeño, muy pequeño presente para Cecilia y para Isabel, de tejedoras, bueno, de las arpilleristas de Lo Hermida, que son pobladoras que nos hacen nuestras arpilleras.